Bueno, hola a todas y todos. Hoy vamos a tener la segunda clase del núcleo 4. Compartir un PP para ir desplegando lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, estamos. Ahí va. Bueno, ¿dónde estamos? Un poquito, ¿sí? Hay algo que dije en la clase anterior y que venimos diciendo y que es importante, que hoy de alguna manera va a estar explicitado. No solamente hay que ver las clases estas en términos de los contenidos conceptuales que desarrollamos y las discusiones teóricas y los razonamientos teórico-conceptuales, sino también hay que verlas en términos de que estamos transformando en contenido, en temáticas a ser trabajadas, también la forma en que damos clases. Nuestra práctica, la manera en que desplegamos estas clases, es una manera posible de organizar las clases que después van a dar ustedes, ¿sí? Que obviamente van a ser adaptadas dependiendo de la experiencia donde desarrollen en la situación, ¿sí? No es exactamente igual para todos, pero es una base estructural, no es un ejemplo, es una base para repensar la propia estructura. Entonces, una cosa que estamos haciendo acá, que es básicamente hacer un repaso, ¿sí? Es algo que debería estar presente en general cuando llevamos adelante nuestra experiencia de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje o la experiencia en la cual ustedes estén desplegando. Siempre que pasó una instancia temporal entre un encuentro y otro, es importante. Bueno, volvamos. Entonces, volviendo no la práctica que estamos desplegando como contenido en este instante, sino a los contenidos en sí mismos que estamos dando, que también son la práctica que desplegamos en este instante, nosotros estamos en el núcleo 4, un poco ya en la clase anterior repasamos, y el objetivo acá tiene que ver con ver cómo se piensa o qué entendemos por esto del proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Y vamos hacia disculpen. Y vamos hacia el núcleo 5, ¿sí? Hoy es la última clase grabada de, de teórico. A partir de la semana que viene, ustedes van a seguir trabajando en los pequeños grupos de foro, los pequeños grupos de tutoría, ¿sí? Recién retomaremos hacia final del año, ¿sí? Con el núcleo 6, las últimas fechas de noviembre, el calendario académico de noviembre, para volver a hacer el cierre teórico-conceptual, analítico, y reflexionar sobre la experiencia que llevamos. Así que ahora todo prácticamente lo que nos queda de septiembre, octubre y mediados de noviembre, casi 2 meses y medio, vamos a estar en el núcleo 5 y dedicados principalmente a reflexionar y a trabajar con las tutorías y con las experiencias que ustedes desarrollan. Como les decía en la clase anterior, y dado que esta clase tiene que ver con cómo construimos, cómo organizamos el conocimiento en situaciones de transmisión intencionada, de enseñanza-aprendizaje, acá yo les proponía y les mostraba en el anterior encuentro cómo la misma clase, la estructura que nos plantea la lógica clase, que es una lógica particular, sociohistórica, también se encuentra influida en este caso por la lógica de lo que es el soporte material que yo utilizo para llevar adelante la clase, que es en este caso la grabación y, ¿cómo se llama? El PP. Y cada soporte material, cada estructura material, va a también redefinir esa lógica de clase. Y no es que una prima sobre la otra, sino que es una relación la que construye. Entonces, dos lógicas diferentes, yo les comentaba, la lógica es lineal, en el PowerPoint van desplegándose una filmina tras otra, entonces hay una lógica del índice, ¿sí? Entonces yo les contaba que vamos a hacer un repaso, que en la clase anterior hicimos un repaso de los núcleos anteriores, que es la filmina anterior que acabamos de ver, que en la clase anterior la vimos más desarrollada, que como segundo punto íbamos a entrar en el núcleo 4, que el encuentro anterior habíamos íbamos a trabajar con el punto 4.1,
De hecho, en el escrito figuraba el 4.2 y yo durante el oral les dije, lo vamos a pasar al 25. Así que hoy vamos a estar entrando en el núcleo, en el punto 4.2 y el 4.3, ¿sí? Las prácticas, la construcción de conocimiento, y la planificación, programación, los diseños curriculares, ¿sí? Que algunas cosas ya fuimos viendo, pero las vamos a ir profundizando. Esta es la lógica que nos presenta el soporte material, articulado en una clase. Pero además, la clase tiene una lógica, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre, ¿sí? Tiene una estructura que se va desplegando. Es un poco las dos lógicas, las dos prácticas. Vamos a ver que procesos, lógicas y prácticas aparecen vinculadas a construcción de conocimiento. La lógica va a hablar más de la dimensión epistémica, el proceso me va a hablar de la dimensión total, de todos los niveles mezclados, y la práctica nos va a dar cuenta de la situacionalidad, de lo visible, de lo expresable, de la articulación de la dimensión más estructural y de la dimensión más de la acción, ¿no? Como se van articulando esas dos dimensiones. Entonces, hay una lógica de índice, ¿no? Como tenemos acá, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, es muy importante, tiene que ver con la lógica del PowerPoint, y una lógica de clase que en general, por lo menos en términos de lo que haya consenso en el campo educativo, tiene que ver con una lógica circular, una lógica espiralada, ¿no? Pero bueno, no es la única lógica posible de organización de una clase, y de hecho yo creo que de alguna forma la lógica PowerPoint las fue redefiniendo bastante, le fue sacando algo de circularidad, por más que uno lo quiera poner, le va sacando algo de circularidad, producto que el soporte material de alguna manera nos plantea eso. Pero es importante que todas estas dimensiones las tengan en cuenta, porque esta es de alguna manera también la lógica que ustedes tienen que organizar en una clase. Ustedes van a tener, están teniendo, van a tener diferentes experiencias de clase, ya sean porque hayan tenido o tendrán microclase o porque van a desplegar clase. Y no solamente tienen que ver con clases en situaciones de secundario, en clases en la universidad, clases en experiencias socioeducativas o quienes estén diseñando materiales, ¿sí? De comunicación, también de alguna forma tienen que tener en cuenta la lógica de los materiales, pero también esta idea de, bueno, hay una presentación, hay un desarrollo general, hay un cierre donde recuperamos esa presentación en base a lo que desarrollamos, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, y estos son los elementos que tienen que poner en juego para pensar sus experiencias. Hagamos el repasito, que esta vez es más corto que el anterior, porque la anterior clase hicimos el repaso más en profundidad. El núcleo 1 tuvo como grandes aspectos tres temas, ¿no? Uno, la presentación del enfoque, ¿no? Y ahí poner el foco un poco en qué entendemos por educación, qué entendemos por escolarización, ¿sí? El centro de la escena total estuvo puesto en eso, eh, en distinguir los procesos de educación y de escolarización, para nosotros es clave eso, y distinguirlos implica pensarlos desde el enfoque histórico-etnográfico, ¿no? Y después en introducir esta dimensión de las prácticas, en el doble sentido, como categoría analítica que está presente en nuestra disciplina, pero también como acción que tiene que ser desplegada para el desarrollo de los contenidos de la asignatura. Y planteamos esto, ¿no? Que las prácticas atraviesan estos procesos de educación y escolarización, ¿sí? Que nosotros trabajamos en la intersección de estos dos círculos, ¿sí? Y que esas prácticas van a estar atravesando, ¿sí? Y van a estar eh, generando intersticios en estos procesos, ¿no? En el núcleo 2 entramos un poco más en profundidad en estas prácticas, ¿sí? Eh, ampliamos, dijimos, bueno, si vamos a problematizar tipo, por el tipo de asignatura que es, tenemos que hablar de otro proceso, no solamente de la relación entre el educativo y el escolar, sino en el proceso de construcción de conocimiento y de las prácticas que se despliegan. Entonces ya no son dos círculos, sino que son tres, y es en la intersección de estos tres donde nosotros y los ampliamos y dimensionamos. Entonces, ¿qué habrá dentro de cada uno de estos círculos? Bueno, en el que tiene que ver con los conocimientos, bueno, van a ponerse en juego los conocimientos y las tradiciones propias de la antropología, ¿sí? En el que tiene que ver con la educación, van a ponerse en juego procesos y tradiciones didácticas, y en el que tiene que ver con esa situación concreta de escolarización donde trabajamos, se van a poner lógicas escolares particulares. Estas tres dimensiones articuladas, de alguna forma, nos permitieron a nosotros, es decir, nosotros tenemos como nosotros en la cátedra como docentes, ustedes
como en los diferentes espacios donde desplieguen sus experiencias, tienen que poder explicitar, tienen que poder tener un posicionamiento. Es muy importante que ustedes puedan decir, bueno, a ver, yo me posiciono en esta tradición, yo recupero estas cuestiones de la didáctica y estoy trabajando en este lugar y esta es la lógica, ¿no? Y a eso nos llevó directamente a pensar, bueno, algunas preguntas, ¿no? ¿Qué recuperamos de esas tradiciones? ¿Sí? ¿Cómo llevamos adelante esos procesos? ¿Sí? ¿Dónde, cuándo, quiénes? Todo ese conjunto de preguntas nos tiene que disparar el para qué, el por qué. ¿Sí? El qué. Esta pregunta concreta, ¿sí? Del para qué y el por qué, es la pregunta que nos hacemos. ¿Para qué quiero que estos pibes en este lugar, o estas pibas en este lugar, o estas personas en este lugar, o este objeto concreto que voy a construir para hacer público el conocimiento de la antropología, eh, sea transmitido? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué el que está a cargo? ¿Por qué? ¿Sí? Esto nos llevó al núcleo 3, donde vimos un poquito en profundidad cómo construir esta articulación de niveles, ¿sí? Entonces vimos, de alguna manera, la planificación como práctica, ¿sí? Y ahí ubicamos, dijimos, bueno, a ver, bajemos. La planificación es una práctica que se condensa en un objeto, ¿sí? Que es la programación. Entonces, la acción práctica concreta que se despliega en estos entramados que articulan procesos de conocimiento, procesos educativos, procesos de escolarización, en situaciones particulares en las que ustedes están trabajando, va a desplegar siempre una práctica de planificación. Y lo que nosotros estamos aprendiendo en la materia tiene que ver con la práctica de planificar. Pero no planificar de cualquier manera, sino planificar en base a la tradición histórica, ¿sí? Y al enfoque etnográfico, o sea, la tradición histórica del campo, pero también a historizar ese campo y a etnografiar las prácticas que tienen que ver con la planificación en los contextos, ¿no? Y dijimos que esta es una edición analítica, y que es analítico, que esto en realidad se despliega en un mismo proceso. Y cuando hablamos de objeto en términos condensando relaciones sociales, ¿no? Una cuestión de técnica, ¿no? Entonces, y ahí nos metimos un poquito más en el objeto programa. Entonces dijimos, bueno, el objeto programa, bueno, me quedó la última letra en todo corrido cuando pase el dibujito. Bueno, dijimos, ya lo vieron un poco con Javier, antes de empezar conmigo. Dijimos, bueno, entonces tenemos que poner en profundidad un poco qué es esto de el programa, este objeto programa. Este objeto programa, ¿sí? Tiene una estructura, y esa estructura, ¿sí? De alguna forma, es lo que se conoce como estructura didáctica. Y vimos el programa, la unidad, la clase, los componentes que tendrían esa estructura internamente, fundamentación, objetivo, propósito, los componentes que esa tradición didáctica tiene, ¿sí? Y ahí pasamos al núcleo 4. El núcleo 4 estuvo enfocado en el conocimiento y el proceso de construcción de conocimiento, que de alguna manera, ¿sí? Así como estos son el hacer sociohistóricamente aceptado en el campo de la educación, la planificación, la programación, el proceso de construcción de conocimiento tiene que ver, va a ser variable, ¿no? Va a depender del campo en el que esté trabajando. En este caso, ¿cuál es el proceso de construcción de conocimiento en el campo de la antropología? Cómo construimos conocimiento de antropología, y a la vez cómo se construye conocimiento en el campo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, avanzamos, vimos un poco, eh, bueno, acá están las dos unidades, ¿no? Los textos de cada unidad, como dije la otra vez, los textos son indicativos. Estas clases teóricas que nosotros damos son claves, ejes, para que después ustedes agarren los textos y los lean desde donde nosotros estamos diciendo. Nosotros no reponemos los textos, porque para eso tienen los textos, sino lo que hacemos es darle orientaciones a esos textos, ¿sí? Entonces, miren las clases, y las clases les tienen que permitir a ustedes leer los textos, ¿sí? Bueno, la clase anterior abordamos el punto 4.1, los sujetos y su relación con el conocimiento, saberes, contenidos, la construcción del contenido en y desde el acceso antropológico. ¿Qué pregunta guiaba esta clase anterior? Bueno, ¿cómo abordamos los contenidos escolares? Eso que se despliega, que se va a desplegar en el programa, que se va a desplegar en las unidades, que se va a desplegar en las clases, ¿sí? ¿Cómo abordarlos? ¿Qué entendemos por contenidos escolares? Que es una categoría eh,
creativa, ¿no? Propia del contexto de las políticas educativas, no es una que es apropiada, redefinida en los contextos de enseñanza-aprendizaje concretos, pero no es una categoría propia de la antropología. No obstante, la tenemos absolutamente naturalizada, porque la trabajamos, hablamos de contenido de una forma. Ahora, parte de la clase del otro día fue intentar desnaturalizar. Para desnaturalizar, ¿qué hacemos? Bueno, ubicamos a los contenidos escolares dentro de un proceso más amplio, que es el proceso de construcción de conocimiento social. Y decimos que, bueno, que en toda sociedad se despliega un proceso de conceptualización del mundo, ¿sí? Y que ese proceso de conceptualización del mundo varía, ¿sí? Es cambiante, y que ese proceso de conceptualización del mundo está atravesado por relaciones de hegemonía y subalternidad, que en determinados momentos sociohistóricos, en determinadas sociedades, condensa, ¿sí? Condensa ciertas conceptualizaciones, condensa ciertas categorizaciones como más válidas unas sobre las otras. A esa condensación que en determinados momentos se le otorga a cierta conceptualización del mundo social, eh, como más válido de otra, adquieren nombres diferentes. Entonces dijimos, bueno, los que aparecen legitimados en el campo científico, que tienen que ver con prácticas disciplinares, que tienen que ver con lo hegemónico en una determinada sociedad, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sean hegemónicos, sino que tiene que ver con lo socialmente considerado hegemónico, los denominamos conocimientos, ¿sí? Pero que esos conocimientos no agotan todas las posibilidades de conceptualizar un determinado problema social en un contexto histórico, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas cosas. Y la totalidad de esas conceptualizaciones son los saberes en una sociedad. Ahora, algunos de esos saberes en base a relaciones de hegemonía y subalternidad, diríamos en este contexto el conocimiento científico, ¿no? Hoy es muy difícil que la lógica y la lógica científica no sea, la lógica de la ciencia, ¿no? La lógica de construcción de la ciencia, la lógica de validación de la ciencia en nuestra sociedad occidental, eh, no sea la que determina cuáles de esos saberes son los que son legitimados en términos de conocimiento validados sociohistóricamente. Una vez que esa relación entre saberes y conocimiento está resuelta en un momento histórico, social, se produce la construcción del contenido. La construcción del contenido es la selección de algunos de estos conocimientos por parte de ciertas políticas, ¿sí? Que los validan, ¿sí? Es uno de los posibles elementos a ser validados. Uno de los... son, de hecho, los validados. Ahora, eso no quiere decir que no sean cambiantes, son cambiantes permanentemente. Son cambiantes esos contenidos porque son cambiantes la relación entre el conocimiento y saber, y porque es cambiante también permanentemente esa relación. Entonces, el, el proceso a partir del cual se legitima o no se legitima el poblamiento de América es algo cambiante en base a la propia dinámica del conocimiento científico. Eh, y eso va a implicar el cambio de los contenidos que van a ser transmitidos en relación al poblamiento de América, ¿no? Entonces, es cambiante, hay que entender que los contenidos son cambiantes, pero que nosotros, en términos de esta asignatura, y en términos de lo que va a ser su experiencia, si bien son cambiantes, ustedes trabajan con la fotografía. Y ahora vamos a ver un poco con los diseños curriculares, que son la fotografía. Los contenidos son esa fotografía legitimada en un determinado momento, no con la película entera. Ahora, cuando ustedes despliegan la clase, pueden poner esos contenidos en el marco de discusiones mucho más amplias. Un poco lo que recién les narraba también tenía que ver esto, ¿no? Porque ubicarlo a los contenidos dentro del proceso de construcción de conocimiento social nos permite pensar los procesos de construcción de conocimiento escolar, no el social, sino es social también lo escolar, obviamente, pero poniendo el foco en lo escolar. Y ahí van a darse relaciones particulares, como les decía, relaciones entre disciplinas dentro del propio dinámica del conocimiento, legitimidad, bueno, a ver qué valida más, qué valida menos, pero también de la historia de la ciencia, relaciones entre saberes y conocimientos que un poco tenía que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, cómo las trayectorias formativas de los sujetos a cargo redefinen en base a sus saberes, porque muchos de esos saberes también recuperan, por más que no estén legitimados en términos de conocimiento, recuperan eso, y más en este contexto donde la práctica es un contenido, ¿no? Bueno, nada, esa relación entre saberes, entre lo que se imagina entre docentes y estudiantes, la tensión dentro de políticas educativas, lo debo haber nombrado porque siempre digo el mismo, pero cuestiones que tienen que ver con, cuestiones que tienen que ver con la evolución, la teoría de la evolución, digamos,
durante la década del 90, y los diseños curriculares de la década del 90 implicaron una disputa política curricular muy grande entre sectores sociales que participaban del diseño curricular en la Argentina en ese momento, ¿no? Bueno, múltiples relaciones que usted tiene que poder identificar para poder ir viendo, ¿sí? En qué momento, en cada contexto, ¿sí? En cada situación, cada contexto social, pero en cada situación concreta en la que ustedes están trabajando, se estructuran determinados contenidos, y qué otros saberes y qué otros conocimientos están jugando en esa situación. Esto un poco vimos, esto nos permite pensar cómo abordar los contenidos escolares en el marco de procesos más amplios, que es el de construcción de conocimiento social, y en el marco de ese proceso específicamente en la escolar, identificando las relaciones. Hoy vamos a entramos directamente en el 4.2, y ponemos en escena las prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? Vamos a dar algunas, ¿no? ¿Y esto qué pregunta nos guía acá, ¿sí? ¿Cómo analizar las prácticas de construcción de conocimiento escolar? Es la pregunta que nos guía. O sea, ¿cómo identificar esas prácticas, ¿sí? Que de alguna forma tienen que ver con estas prácticas, con estas relaciones que se despliegan entre diferentes niveles, ¿sí? Entre saberes, contenidos, en el entramado escolar, el entramado de la política, pero también en el entramado cotidiano escolar. Bueno, ¿cómo identificar, cómo ver y qué identificar con esas prácticas? Lo primero, volver a decirles de nuevo lo mismo, ¿no? Que las prácticas están en marco de procesos. Las prácticas materializan, conceptualizan ese mundo social, son de alguna manera lo que entrama ese mundo en un determinado momento histórico. Esas prácticas las desplegamos para conceptualizar el mundo. Son divisiones, tenemos que entender que son divisiones analíticas, ¿no? O sea, es en la práctica donde conceptualizamos el mundo. Es en el hacer donde conceptualizamos el mundo. Después esas conceptualizaciones tienen un hacer que tiene que ver la discusión entre conceptualizaciones, pero también es una práctica el discutir, el teorizar, ¿sí? Entonces, pero es en el hacer donde conceptualizamos, en el hacer intelectual, en el hacer razonado, pero es en el hacer, es en la práctica donde podemos visibilizar ese proceso de construcción de conocimiento. Bueno, y sirven para conceptualizar nuestra cotidianidad, ¿no? Y que están entramadas, obviamente, en relaciones, como decía, de hegemonía y subalternidad. ¿Y por qué ponemos el foco en las prácticas? Porque nosotros consideramos que es ese hacer situado, sociohistórico, ¿sí? Donde se produce el proceso de conceptualización, ¿sí? Donde se conceptualiza. Ahora, no necesariamente quiere decir que esa conceptualización sea explícita. Uno puede estar conceptualizando, puede ser parte de un proceso sociohistórico donde se está conceptualizando en su hacer, está legitimando determinada práctica de construcción, ¿sí? De conceptualización del mundo. Ahora, no necesariamente todo el tiempo hay una conciencia en sí para sí, en el sentido más tomsiano de esa práctica, ¿no? Pero por eso, ¿dónde ubicamos cómo repensar esas prácticas de construcción de conocimiento escolar? Dentro de las prácticas de construcción de conocimiento de la sociedad. El mismo movimiento que hicimos acá, de pensar los procesos de construcción de conocimiento social en el marco de los procesos de construcción de conocimiento escolar y ir focalizando, es el mismo movimiento que hacemos acá. Entonces, ¿cómo identificar? Veamos alguna cuestión, ¿no? Que traje alguna que tenía que ver con esta vida que nos toca en los últimos tiempos, que nos ha tocado en los últimos tiempos, ahora ya un poco, pero igual hay mucho, eh, y que cobró una importancia siempre, la tuvo, la teníamos invisibilizada, pero producto de la transformación del entorno social, de la situación de aislamiento que vivimos, del COVID, de todo eso que estuvimos viviendo en estos últimos año y medio, año y meses más, que tiene que ver con la práctica de hacer fila. En el caso le traigo imágenes diferentes, ¿no? Imágenes que tienen que ver, que es una práctica que está entreverada en la cotidianidad escolar. Nosotros desde muy pequeños aprendimos a hacer fila. Entonces tenemos imágenes históricas de estudiantes, ¿sí? Haciendo fila, imágenes actuales de estudiantes haciendo fila, ¿sí? Pero es una práctica que está imbrincada en nuestra cotidianidad escolar, entonces, en nuestra cotidianidad social, que va más allá de lo escolar, que acá vemos la relación entre lo social, y lo escolar y lo educativo, ¿no? Entonces, es una práctica que podemos tener cuando estamos comprando algo, es una imagen de una cola de un supermercado,
una situación de supermercado, de compra en el supermercado. Esto es una situación de entrada a una discoteca, un boliche, como quieran llamarlo, en base a su momento, a su historia de vida, a cómo esa imagen se representa, ¿no es eso? Y esta es el hacer fila que se desplegó durante el COVID. Fíjense la distancia, la línea que marca, los barbijos. Después ustedes pueden ampliar y achicar esto cuando vean el video tranquilamente y pueden ver las imágenes mejor, ¿no? Pero fíjense cómo una práctica está conceptualizando, ¿sí?, un aspecto de nuestra vida social. ¿Sí? Ordenarnos, marcar un ordenamiento para ser parte, para entrar, para comprar. El hacer fila es una práctica que va conceptualizando la forma en que nos organizamos para participar de esa vida social o de esa acción más concreta. ¿Sí? Entonces ahí conceptualizamos lo que se entiende por hacer fila. Las prácticas que tienen que ver con poder identificar lo que las personas hacen, ¿sí? Que además traje acá el ejemplo del hacer fila, pues nos permite ver cómo la interacción entre cómo una práctica que está vinculada con lo escolar está presente en la vida social y cómo lo educativo está entreverado. Bueno, nos permite de alguna forma eso. Pero esto es algo que termino, eso lo estoy diciendo, y hay un punto en el que lo que hacemos es repasar de alguna forma nuestra formación como antropólogos. Nuestro foco está puesto en las prácticas, y como antropólogos ponemos el foco en lo que los sujetos hacen y en la diversidad de formas de hacer de esos sujetos, y en las diferentes formas de conceptualizar el mundo, hacer diferentes formas de conceptualizar el mundo, en el hacer conceptualizamos el mundo, que los sujetos llevamos adelante para participar de una práctica, de una situación social. ¿Sí? Entonces, hacer fila sería un ejemplo posible, ¿sí?, de práctica de construcción de conocimiento. ¿Sí? Nosotros, en el mismo instante en el que estamos haciendo fila, construimos el conocimiento legitimado socialmente respecto a lo que es participar de ese evento en el que estamos. ¿Sí? Construimos conocimiento sobre la fila con nuestra práctica y sobre el foco general que implica hacer esa fila, comprar, ir a la escuela, cuidarse en relación al COVID. ¿Entienden? Todos estos elementos están permanentemente interactuando. Ahora, ¿cómo pensar esto cómo pensar las prácticas de construcción de conocimiento escolares? ¿Sí? Bueno, se vuelve un poco más compleja la situación, un poco más compleja la situación, ¿sí? Porque en el entramado escolar construimos conocimiento a partir de múltiples prácticas, ¿sí? En la vida social en general, ¿sí? En este caso nosotros vamos a poner el foco en cuatro, ¿sí?, cuatro prácticas que tienen que ver con cuatro prácticas que ustedes tienen que, cuatro prácticas que ustedes han desarrollado a lo largo de toda su carrera, pero que en toda situación escolar, en todas situaciones educativas se ponen en juego, ¿sí? En la vida social en general. Bueno, ¿qué formas adquieren en el ámbito escolar educativo? Estas son oralidad, ¿sí?, el uso de la oralidad. En este instante yo estoy entonando de una determinada manera, mi entonación de esta manera tiene que ver con que estoy situado en un determinado momento, estoy dando una clase, estoy grabando una clase, no sé si entonaría de la misma manera yendo al almacén de acá a la vuelta. Y diría, hola, ¿qué tal? Maxi, también se llama Maxi el almacenero. ¿Cómo andás? ¿Me podrías estar dando en este momento? Digo, toda la forma en la que yo despliego la oralidad tiene que ver con la situada. Entonces, digo, estas prácticas, oralidad, escritura, el uso del cuerpo y el pensamiento disciplinar, la forma en que razonamos, la lógica, la enseñanza de la lógica, o sea, están atravesadas por diferentes entramados. En este caso tomamos tres, que tienen que ver con poder pensar la dimensión de lo escolar, y cómo se dan en lo escolar para poder entenderlos. Unos entramados que tienen que ver con lo situado, ¿no?, la oralidad cruzada con lo situado, la escritura cruzada con lo situado, el pensamiento cruzado con lo situado. Uno con lo actuado, que es donde ensayamos, donde sin duda es una experiencia igual que la situada, pero es una experiencia que torna consciente, o torna explícito en nosotros el hecho de que no es, el hecho de que estamos ficcionando
esa situación. El hecho de que estamos haciendo, es como el ensayo sobre algo, ¿no? Es una experiencia también, todo es una experiencia, todo está atravesado por experiencia, y estás experimentando. Y después, entramados descriptivos, ¿sí? Donde lo que se hace es apelar a un imaginario colectivo en relación a esa práctica. Veamos los ejemplos, acá tienen un cuadro de la entrada. Vuelvo a decir lo mismo que dije al principio de la clase. La forma en que nosotros desplegamos las clases en este instante son nuestra propia práctica, también en la cual nosotros les estamos comunicando una forma posible, ¿sí?, de organizar sus experiencias, sus situaciones de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, que haya un cuadro no es una casualidad, que haya imágenes no es una casualidad, ¿sí? Tiene que ver con que entendamos que en ese instante también estamos nosotros contándole nuestras propias prácticas, porque las prácticas, como vamos a ver ahora más adelante, son contenido, son el contenido de esta materia también. Volvamos, veamos, a ver, la oralidad, como para reflexionar, es una que durante toda la carrera ustedes tienen que haber puesto en movimiento y que van a ver presente en la cuestión escolar, ¿sí?, en las situaciones. Ahora, está presente a ver, entendamos algo, la división analítica entre oralidad, escritura, cuerpo, pensamiento, situado, actuado y descriptivo, también son analíticas, las dividimos para pensarlas, ¿sí? En una misma, en un mismo entramado están todas presentes jugando simultáneamente y van a variar, porque lo que en un contexto podemos analizar como escritura situada, en otro, desde otra mirada, puede ser escritura descriptiva. Esto es un cruce analítico que va a variar dependiendo de cómo se cruce. Volviendo y aclarando esto, que sirve para que ustedes analicen los espacios donde ustedes están trabajando, piensen los espacios donde ustedes están trabajando, conceptualicen los espacios donde ustedes están trabajando. Oralidad, presente en todo nuestro proceso formativo, presente en este momento, recién daba el ejemplo, en este instante yo mismo estoy desplegando determinadas condiciones de oralidad y se produce un proceso de una práctica concreta que está situada, porque yo hablo al mismo tiempo, ustedes de alguna manera aprenden a partir del mismo tiempo en el que estoy yo hablando, ¿sí? Entonces está situado porque hacemos explícito que la oralidad es un contenido, es algo que hay que problematizar en esta situación, ¿sí? Uno experimenta a partir del hacer, ustedes hablando, yo hablando en este instante, o el viendo el hacer, ¿sí? Viendo el hacer. La oralidad también está atravesada, se puede esperar en contextos de entramados actuados. Y esto es clave. Nosotros vamos a tener, tuvieron algunos, depende de cada foro, cómo se fueron organizando, el ensayo de la microclase. Sin duda que es un ejemplo concreto del uso de la oralidad actuada, ¿sí? Y eso implica que la oralidad se vuelve contenido, porque la estamos actuando. O sea que la tenemos que pensar nosotros cuando lo analizamos ustedes, pero ustedes también la tienen que pensar como contenido. ¿Cómo van a organizar su oralidad cuando lleven adelante sus experiencias? Los que hacen oralidad, que trabajan con objetos escritos nada más, no. Pero los que tienen que desplegar algún tipo de situación de exposición oral, ya sea grabada o sincrónica, bueno, es un contenido, es un elemento a ser pensado, ¿sí? Entonces hay situaciones, hay entramados, ¿sí? Hay un entramado. Y después descriptivo, ¿sí? Uno aprende, enseña la práctica de la oralidad a partir de la descripción de situaciones de oralidad. El hombre utiliza un lenguaje técnico vinculado a, ¿no? Como cuando yo mismo estaba recién narrándoles a ustedes la situación de, bueno, describo esto, que es describir cómo yo estoy hablando con ustedes, pero si yo cambio, si yo lo sitúo en otro lugar, eso ya es una actuación. Si yo me voy al almacenero, ya es una actuación. Entonces yo le diría al almacenero, bueno, déjame que te hable así porque estoy probando, estoy ensayando hablar así para poder practicar para las clases que tengo que dar para la facultad. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Bueno, entonces hay situaciones en las que describimos, entonces habría otro tercero que describimos. Y esto además tiene que ver con lo etnográfico, ¿no? Que registramos. ¿Sí? Y además ahí aprendemos descriptivamente también porque leemos, ¿sí? Entonces leemos códigos de lenguaje, ¿sí? Códigos de lenguaje oral. La escritura también en este instante, yo no la estoy desplegando, sino que ustedes la están viendo,
Ahora, si yo estuviera en el aula presente, yo estaría desplegando una escritura que tiene que ver con el uso del pizarrón, que es una escritura particular, no es cualquier escritura, es casi la escritura del dibujo, ¿sí? De la práctica de dibujar, pero dibujar letras al fin, pero dibujarlas, de esquematizar, pero la escritura es otro elemento que es situado, y ustedes mismos cuando toman apuntes, por ahí en este instante, cuando estén viendo la clase, tomarán algunos apuntes, están escribiendo, entonces ustedes están aprendiendo esa práctica, están atravesando esa práctica en entramados situados, ¿sí? Están vivenciándola en un entramado que tiene que ver con lo situado. Ahora, también, ¿sí? Se actúa esa práctica. Entonces, les pongo un ejemplo de, de, de del contexto escolar primario, donde que claramente es contenido central, ¿no? La actuación. ¿Por qué? Porque ensayamos permanentemente la escritura. Ensayamos, desplegamos la escritura. Y desplegamos una escritura, una grafía, la escritura implicaría la grafía y la gramática, o sea, el dibujo que hacemos, la práctica de dibujar de determinada manera, no es lo mismo dibujar la imprenta que la manuscrita, bueno, diferentes dibujos, pero también el uso del lenguaje, el uso del determinado código de la escritura, ¿no? Bueno, los actuamos, los docentes van transmitiendo a partir de la experimentación actual esa escritura. ¿Y por qué digo que es actuada? Porque en ese sentido muchas veces se escriben cuestiones que no tienen que ver con situaciones que se están viviendo en ese momento. Se hace referencia a la escritura, se enseña el código de escritura, se enseña el dibujo de la escritura, haciendo referencia al contenido de esa escritura implicado en otros contextos. ¿Sí? El, los fines de semana suelo visitar a mis abuelos y almorzamos. Bueno, estoy escribiendo, ¿sí? Pero con mucho contenido de escritura, es actuado, es un ensayo, pero no estoy describiendo la situación. ¿Entienden? Cuando ustedes escriben tomando nota, viendo la clase, están tomando nota de lo que está situándose en ese instante. La escritura está situada. Es delgado y analítico, ¿sí? Y esta situación actuada también puede ser pensada acá si es analizada desde otro punto de vista. ¿Sí? La escritura, porque es multidimensional, ¿sí? Esto se analiza multidimensionalmente, lo dividimos para que ustedes puedan ver las dimensiones. Y ahora vamos a ver, sobre todo, para ver hasta qué punto estos elementos, estas prácticas están conceptualizadas en términos de contenido, que es lo importante. ¿Sí? Como les decía, por ejemplo, la oralidad. ¿Se nos es enseñada a lo largo de la carrera, explícitamente en términos de contenido? Ahora, no obstante, hay una oralidad específica propia de la dimensión de la carrera. Habrá un abanico enorme, que nosotros las vamos aprendiendo, y ustedes las van aprendiendo. Las van aprendiendo a lo largo de escuchar hablar a diferentes docentes, a diferentes compañeras, compañeros, ¿sí? La aprenden a partir de la práctica de la militancia, aprenden a partir de prácticas, de diferentes prácticas en la facultad. Ahora, ¿está explicitada como contenido? Pensémoslo. Y si no está explicitada, ¿debería ser explicitada en términos de contenido en nuestra carrera? Y diría para cualquier situación de enseñanza-aprendizaje en la que ustedes participen. ¿Sí? Porque después va a ser configurativa de lo que queramos decir. Lo mismo podríamos decir de la escritura. Lo mismo podríamos decir de la escritura. De hecho, yo siempre doy un ejemplo muy claro, que es nuestra carrera, ¿sí? Y no es una cuestión ni con ninguna materia, ni con ninguna, sino que es una cuestión del diseño de la carrera, es una cuestión del diseño de la facultad, es una cuestión del diseño de lo universitario. Durante todo el proceso de cursada de las asignaturas, pone el foco en la práctica escrita. Ahora, la acreditación final, muchas veces, no en todas, muchas veces, de esa práctica escrita, de esos contenidos, de esa reflexión sobre el pensamiento de una determinada asignatura, es evaluado en términos orales. Ejercitamos la escritura, porque vamos tomando los parciales en diferentes momentos, y se nos califica finalmente en términos orales. Esto es algo de lo que no está exceptuado, te diría, muy pocas universidades, incluso hasta en la propia educación media. Acá hay una contradicción. No todas están explicitadas en términos de contenido. ¿Sí? Es importante que podamos ver estas dimensiones, porque son las dimensiones que ustedes van a trabajar. Ustedes van a trabajar con lo escrito, van a trabajar con la oralidad. Entonces,
Si van a trabajar con lo escrito y van a trabajar con la oralidad, ¿sí? Tienen que poder conceptualizar, tienen que poder entender cuál es la oralidad, que esa oralidad que van a desplegar, que esa escritura que van acá, son contenidos que ustedes tienen que pensar. Ustedes tienen que analizar qué tipo de escritura van a usar, qué tipo de oralidad van a desplegar, pues son contenidos que ustedes tienen que pensar. Por más que no estén enseñando ni la oralidad ni la escritura. Son los medios en los que se despliega. Otro, el cuerpo. Yo creo que, bueno, acá les ponía la imagen del cuerpo, las imágenes del cuerpo de, ¿no? Las mismas dos imágenes, ¿no? Digo, como la disposición del cuerpo de esta persona, de frente, levantada, frente a un auditorio grande, en un aula parecería ser magna, y la disposición de tomar nota, ¿no? En esos bancos en los que estamos acostumbrados a tomar nota en la facultad, ¿no? Nuestra ubicación del cuerpo, así cuando nos ponemos un movimiento. Bueno, el cuerpo configura, ¿sí? Configura esas prácticas. Y la práctica de uso del cuerpo configura el proceso de construcción del conocimiento. El uso del cuerpo es un contenido en sí mismo. Este mismo uso que yo hago en este instante. Si ustedes durante todo este video habrán visto mis manos están acompañando un imaginario colectivo vinculado, ¿sí? a el proceso docente. Muy probablemente, seguramente también habrá algo de mi trayectoria personal, de mi historia personal, de mi histrionismo, de mi experiencia en la actuación, de mil razones, ¿sí? Pero es indudable que seguramente en mi trayectoria, alguien en la trayectoria formativa como docente, yo soy docente de primaria, pero también en todo el recorrido de la facultad, he aprendido, y también histórico, ¿no? He aprendido que las manos comunican o acompañan. ¿Sí? Bueno, mis manos están diciendo algo, y las uso para decir. Que, que lo que yo estoy diciendo oralmente se conecte con la acción de mi cuerpo, puede apelar a un imaginario similar, ¿no? El movimiento, si yo hago esto, bueno, estoy dando énfasis a lo que estoy diciendo. ¿Sí? Si estoy haciendo esto, estoy diciendo, bueno, estoy redondeando lo que estoy diciendo. Si hago así, estoy articulando. El uso del cuerpo es un contenido. Y ustedes lo van a trabajar en la microclase también. Lo tienen que trabajar, lo trabajaron, lo van a trabajar. Y lo van a trabajar para sus clases. El cuerpo es un elemento más, cómo nos disponemos. Y es un elemento también que además está articulado de manera muy directa con lo que estamos transmitiendo. La forma en que usamos el cuerpo. Estamos hablando de situaciones escolares, pero bueno, no en todos lados usamos el cuerpo de esta manera. No muevo las manos de esta forma cuando voy a, cuando voy a entrenar. No me pongo a hablar con mi profesor de entrenamientos este uso de boxeo. No hago así, porque si estuviera haciendo así, digamos, estaría ya. Entonces las manos cobran otro sentido. El uso del cuerpo, incluso para la transmisión del todo el tiempo ponemos en movimiento nuestro cuerpo. Y el cuerpo es un contenido. Pero vuelvo a decirles, ¿y cómo lo trabajamos en la materia? Bueno, el registro etnográfico, todos estos elementos ¿sí? Descriptivos. También podemos tener experiencia de aprendizaje enseñado a partir de la descripción del cuerpo. ¿No? Entre las cuerdas de Bhagwan, hermoso libro de la antropología, describe muy analíticamente, en este caso del boxeo, el uso del cuerpo y el aprendizaje de cómo se usa el cuerpo en la disciplina del boxeo. Pero bueno, tienen además todos los trabajos que por lo que sé están pronto salida, y si no salió ya, el trabajo de todo el equipo que coordina Silvia Citro, donde hay un hermoso trabajo, un importante trabajo sobre el cuerpo, la performance, como ellos lo llaman, que me parece que es interesante y que debería estar mucho más en escena en nuestra carrera de lo que está. Pero en esta materia además nos cobra un sentido aún más significativo, ¿no? Que es cómo usamos el cuerpo en esas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Y esto es un contenido, ¿sí? Que además cambiante, ¿no? Cambiante. Ahora ya vamos a ver por qué cambiante, pero cambiante, ¿no? La misma manera, la forma que estoy usando el cuerpo acá, sentado mientras le grabo el video, que encima ni siquiera tengo gente del otro lado, sino que yo estoy viendo, miro para arriba, veo el frente de mi casa, la luz que entra, la gente que pasa, no es lo mismo que si levantara la cabeza y estuvieran ustedes haciendo diferentes cosas. Mi cuerpo se manejaría de diferente manera
seguramente mi cuerpo estaría mucho más contento y podría transmitir mucho más porque la relación con ustedes alimentaría mi oralidad, mi escritura. Y finalmente, la otra práctica, que es la práctica de pensamiento. Nosotros aprendemos, desplegamos prácticas analíticas de pensamiento, relación, enseñamos a pensar teóricamente, la palabra articular, relación, tienen que ver con elementos muy cercanos a enseñar una práctica de pensamiento. Entonces piensa de cualquier manera. ¿Sí? Hay una forma particular en la que se piensa en la disciplina, hay una forma de razonamiento disciplinar. ¿Sí? Eso se enseña. Y se enseña con la oralidad habitualmente, que es el hegemónico, con la escritura y la oralidad, pero se enseña con el cuerpo, y en este caso, esa conjunción es la que les muestro en la imagen. Es una persona mostrando imágenes que cobran sentido, esos dibujitos, esas palabras, porque hay todo un imaginario colectivo y porque hay una oralidad y una escritura que está acompañando y un cuerpo que está acompañando. Esa totalidad transmite el pensamiento. El pensamiento es el más explícito de las prácticas vinculadas, las lógicas de pensamiento, la transmisión, la producción de ese pensamiento, es la más explícita de todas estas prácticas de conocimiento que se despliegan en la universidad. Es donde ponemos el foco nosotros. Sabe, no sabe razonar, logró articular. No nos ponemos a pensar, bueno, no nos podemos analizar que si supo o no supo articular o pensar o analizar las diferentes dimensiones del planteo de Lévi-Strauss, es porque también sabía utilizar bien la oralidad, la escritura, y además, si estuvo exponiendo el uso del lenguaje. El centro, el foco de la hegemonía está en el pensamiento, en estos contextos situados. En los escolares variará. En los contextos medios, en la primaria, está muy presente la oralidad y la escritura, porque son el centro, además son contenido en sí mismo, pero con el tiempo van minimizándose y van poniéndose en el foco el pensamiento, que el pensamiento implica todo, todo, los conocimientos, los saberes, los contenidos, ¿no? Pero sobre todo el razonamiento, la articulación. ¿Sí? Se expresan en determinada forma, que son orales, pero la manera de conectar es lo que aprenden. No, sería hoy en día casi imposible que un antropólogo o una antropóloga esté dispuesto a decir que una práctica no es situada, no está entramada en un contexto. Sería prácticamente imposible. Eso tiene que ver porque aprendimos ciertas prácticas de pensamiento. Pensamos a partir de cierta forma. En nuestro contexto, pero en general, en este contexto, ¿cómo es puesto el pensamiento en términos actuados? Bueno, la situación de evaluación. El examen es una situación de actuación. Se actúa el razonamiento. ¿Por qué se actúa? Porque no solo se razona, sino que además se tiene que razonar para probar. Y se está actuando ese razonamiento. El razonamiento en sí mismo no está siendo utilizado para el pensamiento, sino para eso. Pero también en el ensayo y en el aprendizaje. ¿Sí? También estamos permanentemente ensayando. Y es una de las formas más lindas y más agradables. Nosotros tenemos muy focalizado en el examen, pero todo el tiempo en nuestro diálogo vamos actuando, vamos ejercitando ese razonamiento. Y después, en términos descriptivos, bueno, todo el tiempo, cuando leemos, estamos leyendo el pensamiento, la forma, el autor sostiene tal planteamiento, después articula, entonces todo el tiempo estamos describiendo razonamiento, forma. Toda esta clase es la descripción y el aprendizaje del pensamiento. Oralidad, escritura, cuerpo, están todas presentes. Las dividimos en términos simplemente analíticos. ¿Y por qué las dividimos en términos analíticos? Porque corresponde a la materia principalmente, pero porque el foco principal nuestro de esta situación es pensar si estas prácticas de construcción de conocimiento están explícitas en términos de contenido, en los contextos donde hacen sus prácticas. ¿Sí? Y yo les dejo en sus experiencias de formación en la Facultad de Filosofía. Porque después las tenemos que evaluar, después tenemos que ponderar eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Sin duda el pensamiento o el razonamiento disciplinar es todo el tiempo como contenido. Ponemos el foco en eso. Bueno, cómo explicó el desarrollo de Roma. Entonces nos importa más eso. Ahora,
¿Es solo el contenido, la información y el razonamiento? ¿O también la forma en que yo decidí transmitir y construir ese razonamiento? Lo que rodea, lo que está durante y lo que está después de ese razonamiento. Entonces es importante esto, y en general la oralidad, la escritura y el cuerpo no están visibilizados en términos de contenido, y es clave, central, que podamos entender que la oralidad, la escritura y nuestro cuerpo, ¿sí? Son contenidos, contenidos de esta materia, ¿sí? Entonces necesitamos repensarlo, ¿sí? Es lo que hacemos en la microclase, es lo que hacemos cuando le damos los miles de borradores de planificación, ¿sí? Y es lo que hubiéramos hecho aún más en profundidad si hubiéramos tenido presencialidad y hubiéramos podido jugar entre nosotros en vivo y en directo con el uso del cuerpo y todos los diferentes elementos. Pero hay que entender que son contenidos, hay que repensarlos en ese sentido. Y además, así como recién vimos estas prácticas de construcción de conocimiento en su dimensión etnográfica, acá, como la descripción más etnográfica, algunos ejemplos que yo di, también lo tenemos que ver en su dimensión histórica, porque es histórico-etnográfico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nada, la gente, hoy si analizamos todas estas prácticas de construcción de conocimiento, bueno, hoy tenemos estallado tiempo y espacio. Estallado en el buen sentido, redefinido, reactuado, repensado, ¿sí? Y eso nos redefine las prácticas de construcción de conocimiento. Estas imágenes que después podrán ampliar, ¿sí? No son las mismas, estas imágenes de nuestras aulas que tanto extrañamos, ¿sí? Esas aulas abarrotadas, llenas, esos pasillos llenos, esas hermosas tomas y aulas, tomas no, son clase pública, que tanto extrañamos, ¿no? Todos extrañamos, por lo menos la cátedra, todos extrañamos mucho eso, y por lo menos cuando hablo con los colegas, todas y todos extrañamos volver un poquito a eso, que quizás no sea de la misma manera, pero que extrañamos, porque tiene que ver con eso, con prácticas que construyen conocimiento sobre lo que es para nosotros ser un estudiante, ser un docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Y eso también configura nuestra práctica. Y es importante, ¿sí? Y para los antropólogos, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Bueno, todo eso hoy es tallado, ¿no? Per Zooms, acá puse un Zoom buena onda, todos los Zoom que puse acá son buena onda, porque quiero decir, les veo la cara en estas fotitos, pero hoy nos encontramos en miles de Zoom donde le vemos la cara a uno o dos, no le vemos corazón, por ahí las personas están en una situación complicada, no pueden mostrarse, pero quiero decir, para los que estamos dando clases, no ver la cara del otro, imagínense, ya es bastante duro y difícil no tener esa presencialidad, ver el cuadradito negro es aún más difícil y duro para todos, entendible, pero difícil y duro. Pero otras lógicas, ¿no? Ustedes tomando nota a partir de ver, otra lógica. Bueno, esa lógica ha redefinido el uso del tiempo y el espacio en este momento, y por ende ese uso del tiempo y espacio, este proceso más amplio, si lo cruzamos con la realidad, la escritura del cuerpo, el pensamiento en diferentes, bueno, ha cambiado es otro, es otro. Es otro, y es importante que ustedes entiendan que es otro. Porque entiendan que tienen que entender que es otro para poder detenerse a pensar cuáles son los contenidos que van a enseñar. Hoy, no estar atento al contenido concreto que implica el uso de ciertos soportes materiales, que tenemos naturalizados en situación de vivencia, porque el soporte material del aula, el espacio, el pizarrón lo teníamos naturalizado, por ende hay que explicitarlo y analizarlo para esta materia en particular y para sus prácticas en especial. Hoy es el Zoom, hoy es el PowerPoint, hoy es el elemento que se pone en juego, el elemento del soporte físico vinculado a lo que estemos utilizando. Entonces, este es el 4.2, ¿sí? Y esto implicó cómo pensar, cómo analizar las prácticas de construcción de conocimiento escolares, porque nos interesa en el fondo que analicen ustedes otras prácticas que no necesariamente están explicitadas cuando construimos conocimiento en los contenidos escolares, como pueden ser el uso del cuerpo, la oralidad y la escritura, y prácticas que van a estar en el centro y que ustedes tienen que reflexionar en sus experiencias. Vamos a pasar al 4.3, como les decía, es una clase un poquito más larga, pero es importante que la tengamos, y porque así cerramos el núcleo 4 y ya nos podemos concentrar en el núcleo 5 y las tutorías. El núcleo 4.3, el punto 4.3 nos lleva a la planificación, programación, que un poco ya vimos qué es, pero nos pone el foco en los diseños curriculares, ¿sí? Así como en el 4.1 pusimos el foco en la dimensión del conocimiento, los procesos de construcción del conocimiento,
y específicamente los escolares. En el 4.2 pusimos el foco en la dimensión de las prácticas, el análisis de las prácticas, específicamente las que se dan en el contexto escolar, en algunas las que se dan en el contexto escolar. Acá ponemos el foco en la política, ¿sí? En la dimensión de la polis, en la dimensión del proceso más amplio, ¿sí? Obviamente articulado. Entonces, cuando hablamos de diseño curriculares, de lo que estamos hablando en este momento es de una expresión cultural. Una determinada clase que aspira a la hegemonía. Son ni más ni menos que eso los diseños curriculares. En un momento histórico y social. Es la delimitación de los saberes, de la relación entre saberes y conocimientos. ¿Sí? Es la tensión entre saberes y conocimientos. ¿Sí? Y la selección de los conocimientos que resultan legitimados en el campo científico por parte de la política para transformarlos en contenido. ¿Sí? Entonces, esto es como la clave del foco donde nos paramos, es donde, por eso tenemos que analizar y pensar los diseños curriculares. Todos ustedes van a estar vinculados con diseños curriculares. Algunos, por cómo se fue dando la experiencia particular de este año, traerán otros documentos políticos que estructurarán, ¿sí? Espacios socioeducativos, lo que se considera que eso no es antropología, pero lo que dice la política, la dimensión de los acuerdos sociohistóricos y social respecto a esos contenidos que tenemos que transmitir, siempre va a estar. Acá tomamos la de los contenidos curriculares porque es un poco central. ¿Sí? Lo mismo pasará para quienes tengan que hacer su experiencia en contextos universitarios. ¿Sí? Bueno, ¿cómo analizarlos? Bueno, hay que analizarlos en términos del proceso de construcción del contenido enseñar, como dice el INSE. O sea, es un proceso. ¿Sí? Nuevamente, ahora, ¿cómo de ordenar ese proceso? Bueno, desde la dimensión más amplia de la política curricular hacia la del contenido más específico, ¿no? Más concreto. Ahora vamos a ver un ejemplito de esta situación, pero veamos el proceso. Y siempre poniendo en juego la dimensión del documento, del escrito, del objeto que condensa, ¿sí? La dimensión de la práctica, de la actuación, del uso de ese documento. Ya sea el uso implícito, porque lo razonamos, lo imaginamos, porque no lo vivimos, o el uso que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, a la dimensión, y también desde la dimensión más histórico-social, a la etnográfica cotidiana, ¿no? Entonces vamos de lo histórico-social más amplio, porque vemos la política curricular, los diseños curriculares en sí mismos, que implicaron, por más que nosotros no tengamos la posibilidad de haberlos vivenciado, prácticas de planificación educativa, que es lo que les decía, disputas teórico-conceptuales por definir políticas, por definir qué se pone en esa currícula y qué no se pone, y por ende qué se enseñará a un determinado conglomerado social, a un determinado colectivo social, digamos, ¿no? Eso es una disputa muy interesante, las prácticas de planificación están en esa disputa. Se decide qué, cómo, de qué manera, que esté incluido o no incluido la discusión sobre el uso del lenguaje inclusivo. Bueno, hoy estamos en esa, hoy se discute si es política curricular, no es política curricular, hay un debate sobre eso, hubo miles, hay debates, y va a haber, sí, y sigue habiendo debates durante todo el año pasado y el anterior discutimos el nuevo plan de estudio de antropología. Bueno, eso tuvo que ver con la discusión de política curricular. ¿Sí? Después pasamos a la discusión de un plan de estudio, o sea, determinadas carreras, no sé, determinada eh, la educación técnica, el plan de estudio de la educación técnica, de toda una carrera técnica, de formación docente, de la primaria, del secundario con orientación en tal cosa. Bueno, se definen planes de estudio. ¿Sí? Y ahí el diseño curricular de ese plan de estudio empieza a estar entreverado un poco más por la dimensión más cotidiana. Entonces se desarrollan prácticas de planificación institucional. Las instituciones van definiendo cómo se apropian esos diseños curriculares, van rearmando, ustedes en los espacios donde estén van a tener la dimensión institucional interactuando muy concretamente sobre ustedes y sobre su práctica concreta. ¿Sí? Después, una dimensión más pequeña, la de los programas. ¿Sí? La dimensión del programa ya es la dimensión de una determinada asignatura y se crean prácticas de planificación de la asignatura. Acá ya están ustedes. ¿Sí? Ya están ustedes. Ya ustedes pueden estar interviniendo.
sobre los planes de estudio va a ser difícil, pero sobre un programa donde llevan adelante su experiencia, pueden, y además como ejercicio de la materia también. Prácticas de planificación de la asignatura, que un poco lo que fuimos viendo durante todo este proceso, fundamentación, objetivo, propósito, inicio, todo lo que fuimos viendo tiene que ver con eso, con el diseño curricular. ¿Sí? La dimensión del documento y de la práctica que están articulados permanentemente. ¿Sí? Y finalmente la dimensión del contenido, ¿sí? Que es el más etnográfico, el más concreto, más cercano, que tiene que ver con prácticas de secuenciación de clases, ¿sí? Y es concreto. ¿Sí? Y además estos contenidos materializan, como dice Zizek, ideología. Hay que entender que estos contenidos materializan. Hay que entender que estos contenidos están condensando. Que usemos o no la E para hablar o no, están condensando determinados posicionamientos. ¿Sí? Entonces, estos diseños curriculares se expresan en contenidos, que a la vez son disputados, tensionados y redefinidos por las prácticas que desplegamos. Porque en los diseños curriculares puede decir tranquilamente que se utiliza la A y la O, y nosotros en términos de contenido, en nuestra práctica, en la dimensión más cotidiana, decir que se utiliza como acuerdo curricular eso, pero que nosotros decidimos utilizar la E porque acordamos con ciertas disputas políticas que no son hegemónicas, porque los contenidos expresan. Por ende, no poner el cuerpo como contenido a ser enseñado en todo nuestro proceso formativo, la oralidad y la escritura, están expresando ideología. Están poniendo en un lugar particular el uso del cuerpo, el uso de la oralidad, el uso de la escritura. Los dejo, pensémoslo. Pensemos en nuestra propia carrera, pensémoslo. En esta materia, pero pensémoslo, porque ignoramos eso. Bueno, que la dimensión más práctica, bueno, por eso hicieron la etnografía ustedes. Por eso les pedimos en nuestra vida presencial, lo lógico hubiera sido que fueran, conocieron las instituciones, se metieron, conocieron la lógica, bueno, ahora las conocieron a través de entrevistas, de escuchar, de hablar, de Zooms, de lo que sea que pudieron hacer, o recuperamos su experiencia para poder pensar esas situaciones, ¿sí? Es lo que se pudo, pero la clave acá está en etnografiar. Ahora, ¿cómo sería esto en una situación concreta? ¿Sí? Bueno, tomemos los diseños curriculares de ciudad, ¿no? ¿Cómo etnografiar esta práctica de conocimiento? Bueno, en términos de política curricular y en términos de práctica de planificación, bueno, ¿cómo se expresa eso? Bueno, tenemos que ver la orientación, en este caso yo pongo ciencias sociales y humanidades, que un eje dentro de eso es igualdad, dentro diversidad y diferencia, ¿no? Tomo los diseños curriculares, selecciono eso, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué selecciono yo? Con el reconocimiento del otro, el respeto a las diferentes identidades, proyectos de vida, ¿no? Entonces, un ejemplo de una situación. Entonces, un estudiante toma eso y dice, bueno, a ver, este contenido que tengo que dar está dentro del marco general de la política curricular. Y lo tengo que dar para una asignatura de formación ética y ciudadana. Entonces, conecta formación ética y ciudadana, igualdad, para la dimensión del plan de estudio. Entonces, primer año de una escuela X en colegiales. Entonces, tomo formación ética y ciudadana, entonces, ¿cómo la ubico dentro del eje de igualdad de la orientación de ciencias humanas y sociales? ¿Sí? Ahora, cuando bajo al nivel del programa, cuando ya uno empieza a intervenir, eso de formación ética que habla de la igualdad pasa a derecho. Y por eso derecho, además, la articulo con diversidad, porque como miran los diseños curriculares que aparece diferencia y diversidad, yo decido poner derecho asociado a diversidad y asociado a diferentes identidades y asociado al otro, por el reconocimiento del otro. Entonces, fíjense cómo en la unidad, en el programa, ya, ¿sí? A partir de la asignatura del plan de estudio, tomo un elemento, pero lo vuelvo a articular con otros elementos que están presentes en el diseño curricular para redefinir el contenido. Y van a rearticulando, sí, se redefinen, acá redefino, tomo aspectos, resignifico. No obstante, en la política me aparecía de una manera, pero yo lo voy redefiniendo más yo, la estudiante que lleva adelante esta práctica, ¿no?
Y después, en la dimensión más etnográfica, en la dimensión del contenido, tenemos el relato, ¿no? Entonces la docente se dedica a hablar de las culturas originarias. Entonces por eso tomó la idea del otro, y por eso trató el reconocimiento del otro. Y plantea que lo interesante de las culturas originarias, como fue dicho, habría que ver después si no utilizar eso, pero es como fue dicho, y es como la docente esta reside resignificar el uso del otro y resignificar en los contenidos curriculares el reconocimiento del otro, para hablar de la bandera y la identidad y la diversidad. ¿Sí? Entonces toma el huipala y los múltiples colores para hablar de la diversidad. Entonces fíjense como en la práctica concreta, ¿sí? En una práctica concreta, que es la dimensión de la práctica, la situación de clase, la bandera, las diferentes culturas, los 7 colores, el huipala en sí mismo es redefinido a partir de una unidad, un programa, con algunos elementos, redefinido en un plan de estudio que retoma cuestiones que tienen con la política curricular. Y en este proceso, en este pequeño ejemplo, vemos cómo se produce el proceso de apropiación y redefinición permanente, ¿sí?, de la construcción del contenido en el aula concreta, a partir de conocimientos, de saberes, ¿sí?, a partir de relaciones de hegemonía y subalternidad, donde la docente decide poner el foco en un elemento, donde quiere transmitir la cuestión del huipala, y para transmitir la cuestión del huipala, entonces agarra y dice, bueno, voy a llevar, ¿dónde meto el huipala? Es el huipala, y es la necesidad de recuperar estas diferentes culturas lo que hace a ella reubicarse en base a la asignatura en la que está y seleccionar determinados contenidos. Con lo cual, vemos cómo todos estos contenidos son móviles, ¿no? Como todo este proceso, los diseños curriculares, por más que los consideremos estáticos, son móviles. ¿Por qué? Porque están en el marco de procesos de construcción de conocimiento, que están moviendo permanentemente dimensiones de hegemonía, subalternidad, porque están las prácticas de construcción de conocimiento, las que permanentemente van redefiniendo esto, permanentemente. Porque esta dimensión, la de arriba, es cambiante, es transformable en base a las prácticas. Como digo siempre, son analíticas y las dividimos solo para el pensamiento y para que ustedes lo vean. Estas 3 dimensiones que vimos a lo largo de estas 2 clases son las dimensiones que ustedes tienen que poner en juego. La dimensión de los procesos de construcción de conocimiento, la dimensión de las prácticas de construcción de conocimiento y la dimensión de la política de construcción de conocimiento. Los 3 niveles son los que nosotros tenemos que poner en juego cuando estemos pensando y diseñando su propia experiencia. Hasta acá llegamos hoy, hasta acá cerramos el núcleo 4. Como les decía, para la próxima, que será una próxima extensa, tendremos el trabajo en el núcleo 5, donde trabajaremos su propia planificación, sus propias prácticas, su propio proceso de construcción de conocimiento, durante prácticamente lo que queda de agosto, septiembre, octubre y mediados de noviembre. Y nos retomaremos los teóricos, que veremos cómo, suponemos que grabados, suponemos que más bien presenciales, veremos cómo llega, presenciales no, perdón, presenciales en el sentido de sincrónicos, de verlos por Zoom. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo se despliega cada foro, cada experiencia de ustedes, para decidir cómo, de qué manera. Lo que es cierto es que seguramente entre la clase del 10 y el 17 de noviembre nos volveremos a juntar todos en esto que tiene que ver con encontrarnos y poder reflexionar sobre la experiencia que fue esta materia durante todo el año. Ahora seguirán en cada uno de los grupos, cada uno tendrá su docente asignado. Esperemos que hasta acá la cuestión de los teóricos haya sido útil. Cualquier cosa nos comunicamos o nos estamos hablando. Que tengan una buena semana todas y todos.